bien jamás volverán a verlos. Quédense inquietos. Eso no significa no hacer nada. Es una invitación a permanecer firmes en Dios, a no vacilar, a no dudar, a ser constante en lo que estamos creyendo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y mire, nadie te está diciendo que no vamos a pasar por pruebas. Más a veces antes de que se ponga la situación mejor, a veces se pone hasta peor. Y todo para que nosotros abandonemos lo que estamos creyendo. El enemigo sabe que para él detener la gloria de Dios, lo que tiene que hacer es detenernos a nosotros. Él sí lo tiene muy en claro, que todo depende de nuestra habilidad de creer. Que si lo creemos, veremos la gloria de Dios, pero si nosotros no lo creemos, no la veremos. Que todo depende, que todo está atado a la habilidad nuestra de creer. Y si Él puede lograr de que ya tú no lo creas posible, de que ya tú abandones tu fe, hasta ahí llega todo. Él no quiere que Dios sea glorificado y va a tratar de detener ese testimonio en nuestras vidas, porque sabe muy bien que ese testimonio lo que produce es esperanza. Y Él sabe que para detener ese testimonio lo que tiene que hacer es detenernos a nosotros. Por eso es que pasamos y experimentamos tantas cosas en nuestras vidas, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a creer. Como Abraham, dice el Romanos, el apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 4, dice que Abraham ya sabía que pronto iba a morir. Su esposa era anciana, era estéril, pero en contra de la desesperanza, él no dudó. Él creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido, a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Él creía. Y el Señor nos habla y nos enseña que nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes en lo que estamos creyendo. En el Evangelio, en esta historia de la mujer del flujo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, en esa historia de la mujer del flujo, esa historia es parte de otra historia de un sacerdote que tenía una hija que estaba muy enferma, estaba muriéndose. Pero comienza así la historia. Jesús alrededor de una gran multitud, y el versículo 22 dice que llegó ese hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, principal de los sacerdotes, y se postró ante los pies de Jesucristo, rogándole, diciendo: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y sea salvada. Jesús, al ver cómo ese hombre estaba postrado delante de él en total reverencia, en total humildad, depositando en él el problema que él tenía, Jesús vio que ese hombre tenía fe, y la fe de Jairo activó a Jesucristo para que lo acompañara hacia su casa. Y mientras iban caminando, pues surge la historia de la mujer del flujo. Y de repente Jesús sana a la mujer del flujo. Y vinieron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle que su hija había muerto. Le dijeron: ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Esa noticia que llegaba a los oídos de Jairo vino con un solo propósito, con el propósito de debilitar la fe que Jairo tenía, aquella fe que él tenía que Jesucristo podía obrar en la vida de su hija. Esa noticia solo llegó con ese fin, de que Jairo ya no lo creyera. Jairo parece que se pone mal. Jesús se hizo el desentendido, dice la lectura, y le dice a Jairo esas palabras: no tengas miedo, solamente ten fe.
No tengas miedo, solamente creer. ¿Pero creer en qué? Su hija había muerto. Sin embargo, en contra de la desesperanza, Jesucristo le estaba invitando a que creyera, a que mantuviera el ánimo, a que siguiera esperando en Él, porque la última palabra siempre la va a tener Dios. A veces nosotros, mi querido hermano, nos vemos en situaciones así, atrapados como el pueblo de Israel con los egipcios que vienen detrás, el mal delante. A veces cuando nos llegan esas malas noticias a nuestras vidas, inmediatamente abandonamos, nos desanimamos y abandonamos lo que estamos creyendo. Pues es ahí donde tenemos que aprender a creer, especialmente en esos momentos donde ya no hay esperanza, cuando los hombres se muestran sus limitaciones, cuando te dicen hasta aquí yo puedo obrar, hasta aquí puedo ayudarte, hasta aquí puedo atenderte. El hombre está en todo su derecho para decirte, hablarte esas cosas, porque Él no es Dios. Y tampoco nos debemos de enfadar con ellos, porque ellos no son Dios. Pero porque el hombre no pueda ayudarte, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Y a veces cuando Dios empieza a obrar, cuando nada ni nadie nos puede ayudar, es ahí donde tenemos que creer y esperar en el Señor. Mantener la esperanza hasta el final. Y puede ser que tú nunca recibas lo que estás creyendo, pero eso no fue en vano. Por haber creído y esperado en el Señor. Tienes que creer que Dios está y que Dios escucha esa oración, pero tienes que creer también que Dios te concede esa oración. Mira lo que dijo Juan, qué poderoso es la lectura de la primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Juan dijo esas palabras, y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sé que Dios me ha escuchado, sé que tendré lo que le he pedido. Poderoso esas palabras. Jesús dijo así a los discípulos. Dijo así, tengan fe en Dios. San Marcos capítulo 11 versículo 22. Tener fe en Dios. Ahora escucha el versículo 23. Porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, pero creyese en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Versículo 24. Escucha con los oídos del Espíritu este versículo ahora. Jesús dijo, y cuando estés orando, todo lo que tú pidas, creyendo que ya tienes